se dañaba, ¿listo? Y vamos rápidamente a otra propiedad que es la dureza. ¿Qué es la dureza? ¿Sí? En primer lugar, ¿cuál es la aplicación de la dureza? La aplicación de la dureza es siempre que tengo herramientas de corte. Siempre que tengo que cortar algo, es la dureza. Tenemos cuchillos. Entonces, cuando salen buenos los cuchillos, uno no dice, es que el material es duro, no, salió bueno. Cuando no es bueno, es que eso se está molando. Es un término, no sé si lo utilizarán por aquí, es un término que se utiliza en el interior. ¿Qué se está molando? ¿Sí? Se está molando es que el material pierde el filo, es decir, que lo que debería ser puntudo se está achatando, se está volviendo cilíndrico. Es decir, bueno, después les hago el dibujito. Nosotros en ingeniería mecánica, en todas las herramientas de corte para los procesos de manufactura, ¿sí? Entonces, este material es mucho más duro que este. ¿Por qué? Porque lo está cortando. Este es un material blando en relación a la dureza que tiene esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es la dureza o cómo se mide? En primer lugar, la dureza se mide a través de una máquina que se llama indentador, no, un durómetro, y un durómetro tiene un indentador, ¿sí? No tengo aquí la foto del durómetro, que como se la tengo en el laboratorio. Y en la punta del durómetro les ponemos estos que son los indentadores. Esto es muy pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una fuerza, tengo esa bola o esa pirámide, y esa pirámide va a penetrar en el material hasta cierta profundidad. ¿Cuál profundidad? Pues va a depender de la fuerza que yo esté aplicando, del diámetro de la bola que yo utilice, porque son varias bolas, y obviamente de la dureza del material. Si el material es más blando, pues esa bola va a entrar bastante. Si el material es duro, pues esa bola casi no va a entrar. Y entonces nosotros, en función de eso, medimos la dureza. ¿Sí? Y vamos a ver aquí, fíjese que el material más duro, ¿sí? Más natural es el diamante. Ahí vienen los aceros nitrodorados, vienen los aceros para herramientas, vienen los aceros duros, vienen los aceros maquinables, vienen todas las aleaciones no ferrosas y después, mucho más blandos, son los plásticos. ¿Sí? Inclusive los plásticos, bueno, ya les explico. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de medición de durezas. Entonces, escalas, así como cuando usted mire la temperatura en grados centígrados, en Fahrenheit o en Kelvin, también hay diferentes escalas de dureza. ¿Sí? Hay una dureza que se llama Rowell, hay otra que se llama Brinell, hay una microdureza que se llama Vickers y hay una microdureza que se llama Knopp. Y estos son escalas generalmente para materiales metálicos, es decir, de aquí para arriba. Entonces tenemos cuáles, la Rowell, Brinell, Vickers y Knopp. Escalas de macrodureza, escalas de microdureza. Ya ahorita explico qué es esto. Y tenemos una relación de la dureza con el tensile strength. ¿Para quiénes? Para fundiciones, aceros de bajo carbono y latones. Porque entonces, ¿qué es la dureza? ¿Sí? La dureza entonces la puedo definir de dos formas. Como una resistencia del material a ser rayado o penetrado. Entonces, por ejemplo, los vidrios son duros porque para rayar un vidrio es difícil, ¿sí? O penetrado, fíjese, yo necesito penetrar este material para cortarlo. Ese es un concepto, esos conceptos están en el libro. Y el otro concepto sería una deformación plástica superficial. Es decir, el material se deforma plásticamente, superficialmente, claro, porque como yo estoy cargando esto con una bola, cuando lo cargo, mire que lo que aparece aquí, esta huella que me queda, es una deformación plástica superficial. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos dos conceptos de dureza. Como nosotros decimos que es una deformación plástica superficial, podemos enlazar la dureza con el tensile strength. ¿Recuerda qué es el tensile strength? El tensile strength es, ay, puchica, no estoy, así estoy grabando. El tensile strength es la deformación de la probeta cuando se está estirando, ¿sí? Cuando
cuando se ve. Entonces, por eso, como esto también se está deformando superficialmente, entonces pueden enlazar ese tensile strength con la dureza para solo estos materiales. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no, cuando estamos haciendo el proceso de manufactura, no vamos a tener una máquina universal de ensayos para maquinar la probeta y hacer el diagrama de esfuerzo de formación a tensión, sino que tenemos un durómetro y simplemente ponemos una probetica plana en el durómetro y tenemos la medida de la dureza y la relacionamos directamente con el tensile strength. Y ahí es la explicación de por qué muchas veces nosotros trabajamos con el tensile strength y lo confundimos con el yield strength, porque muchos materiales, sí, o mejor dicho, anteriormente, como era tan difícil hacer la medición del yield strength, entonces hacían la medición del tensile strength y utilizaban el tensile strength para el diseño en lugar del yield strength. Recordemos que el tensile strength, por aquí, mire, este es el tensile strength. Recordemos que el tensile strength es acá cuando apareció la deformación, que empezó a bajar esa curva, ese es el tensile strength, es deformación plástica superficial. Pero ¿por qué lo utilizamos tanto en el diseño? Lo que les digo, era más fácil medir la dureza me llevaba al tensile stretch y entonces yo cuando iba a hacer un diseño de esfuerzo, le ponía el tensile stretch en lugar del gel stretch. ¿Qué era lo que pasa? Le pongo un factor de seguridad mucho más grande. ¿Sí? Bueno, volvamos a la dureza. Entonces, tenemos esta que es dureza macro, es decir, general para todos los materiales, macro. Puedo tener la dureza a nivel, digamos, en orden de milímetros, de centímetros del material, y esta es la dureza Vickers-Knopf, que es a nivel de micras. ¿Por qué? Porque recuerden que los materiales a nivel de micras ya tienen diferentes fases. Entonces, estas durezas Vickers-Knopf yo las utilizo es para medir las fases. Fíjense que esta es dureza Vickers, dureza Rowell. Entonces, esto puede ser de 3 milímetros. Mientras que esta es dureza Vickers. De aquí a acá hay 10 micras y la huella de la dureza es esta. ¿Sí? Entonces, si yo requiero medir una fase de un material que tiene dos fases, entonces, y esas fases son muy pequeñitas, hago dureza Vickers. Nosotros en general vamos a utilizar la dureza Rowell. Sin embargo, yo puedo convertir esas durezas, es decir, yo puedo tener una dureza Vickers y convertirla a Rowell o a Brinell, y la dureza Rowell también tiene una subclasificación. Tiene Rowell A, B, C, D, E, F, G, H, bueno, tiene un poco non, M. Aquí simplemente les voy a mostrar las que más utilizamos. Rowell A, ¿cuál es la diferencia entre Rowell A, B, C, D, E y F? En primer lugar, miren el indentor. Braille, ¿qué es Braille? Es la punta de diamante, es una punta como una pirámide. ¿Sí? También tengo bolas de acero de alta resistencia. Y entonces tengo para la Rowell B un 16avo. ¿Sí? O para la Rowell B ya no es de un 16avo, sino es de un octavo, es decir, es más grande. En otras palabras, mírenlo acá, yo tengo unos indentadores que son muy pequeñitos, que tienen, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Un concentrador de esfuerzos. Entonces, obviamente, la carga que le ponga aquí se va a concentrar muchísimo acá, o sea que lo voy a utilizar para materiales muy, muy duros. ¿Sí? O tengo estas bolas, la de un octavo y la de un 16avo, y entonces fíjese que aquí el área es mucho más grande, o sea, no tengo tanta concentración de esfuerzo, entonces esto lo voy a utilizar cuando tengo materiales blandos. Y esta cuando tengo materiales que no son tan duros, que no son tan blandos, y entonces utilizo esta. Y ahí aparecen las escalas de dureza. Entonces fíjense que aquí aparece el indentador de diamante y el 16avo y un octavo. Pero además de cambiarle el indentador, también le cambio la carga. Entonces yo lo puedo cargar a 100, a 60, a 100 y a 150. Sí, esas son las tres posibilidades que tiene.
Entonces, fíjese, por ejemplo, esta Robuela Braille, o sea, un indentador de diamante. ¿Qué quiere decir? Un concentrador de esfuerzo súper grande, con 60 kilogramos. Pero mire la Rowell C, que es Braille, o sea, el mismo indentador, pero aquí es de 150 kilogramos. Es decir, es aquí en la punta del concentrador, el esfuerzo que tengo aquí va a ser mucho, mucho mayor que este. Entonces, fíjese que para este caso yo, ¿para quién lo utilizo? Para aceros de alta resistencia, es decir, casi indeformables. Mientras esto lo utilizo para materiales duros. Me va a decir, profe, pero aquí dice materiales duros y aquí dice también que son de alta resistencia. Ojo, porque aquí dice aceros y aquí materiales. Es decir, aquí incluye los no ferrosos. ¿Mm? Miremos, por ejemplo, este caso. La Rowell B, que tiene un 16avo, y la Rowell F, que también tiene un 16avo. ¿Cuál es la carga? Diferente. Este es de 100 y este es de 60. Esto es para latones y aceros de baja resistencia. Mientras que esta, ¿sí? Que es mucho más bajita que esta. ¿Por qué? Por la carga. Entonces el esfuerzo concentrado va a ser menor. Entonces tengo aluminios y materiales suaves. ¿Mm? Entonces, cuando usted vaya a hacer una medición de dureza, pues en primer lugar tiene que determinar cuáles son los materiales. No, que yo voy a hacer una medición de dureza a un aluminio. Aluminio, bueno, entonces yo utilizo la Rowell F. No, yo voy a hacer una medición de dureza a un acero indeformable, miércoles. Eso debe ser muy duro. High strength steel. Entonces yo puedo utilizar una Rowell D o una Rowell C. Y así usted define cuál escala de dureza le va a servir. En otras palabras, ¿de qué depende esta clasificación? De estas tres cosas. ¿De qué? Del tipo de dentador, de la carga y del material a la cual le vaya a hacer la aplicación. ¿Entendido? Y aparecen estas tablas. Entonces, fíjese que yo tengo la Rowell A, la Rowell B, la Rowell C. Tengo el tensile strength. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí yo puedo hacer esta relación. O tengo la Brinell, ¿sí? Y entonces fíjese que qué es lo que yo estoy diciendo. En escala A, 85.6 para Rowell A, ¿sí? Para Rowell B no puedo hacer una similitud, una conversión, pero en Rowell C sería 68, ¿sí? Y así, y esta es solo una parte de tablas inmensas que hay, o también ustedes en internet simplemente le dan conversión de Rowell A Rowell C. Entonces, si yo estoy mal, digamos que si yo quisiera hacer una herramienta de corte, esa es la otra. Ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar un buril, a usted lo primero que le preguntan es, ¿y lo necesitan para materiales blandos o materiales duros? ¿Por qué? Porque en función del tipo de material que usted vaya a cortar, pues va a ser la dureza del material hecho del buril. Si necesita materiales duros, seguramente lo que voy a tener aquí es un material de alta resistencia y voy a tener un Rowell C por ahí de unos 60. Si es para materiales blandos, quizás voy a tener un, un material duro o un acero de baja resistencia, por ahí un Rowell B de unos 30. ¿Entendido? Entonces, en conclusión, ¿para qué me sirve la dureza? Sí, es una propiedad mecánica. Una propiedad mecánica, entonces vamos a buscar la tablita de las propiedades mecánicas y ahí debe aparecer. Mírenla acá. Miremoslo a ver, acá. Mire aquí, hardness. ¿Sí? Dureza. Aquí me la está dando en Vickers. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito una dureza y la tengo en Rowell B, tengo que pasar la Vickers para saber cómo es eso, una conversión normal, sencilla. ¿Sí? Es una propiedad mecánica. ¿A qué me sirve? ¿Cuándo la aplico? Cuando yo tengo que seleccionar materiales de corte o el que va a cortar o quien va a ser cortado. ¿Sí? Una dureza de Rowell C de 60, una dureza Rowell B de 20. ¿Sí? Este debe ser blando, este debe ser duro. También una extensión de esta propiedad puede ser el desgaste. Hay una propiedad específica para el desgaste que se llama resistencia a desgaste, pero no la vamos a ver. Pero entonces cuando yo necesite algo resistente al desgaste, pues yo también puedo irme por la dureza, porque recuerden que la dureza es la resistencia al rayado, al penetrado. Entonces, ¿qué me está rayando? Eso es un desgaste. Por ejemplo, yo tengo una superficie metálica
digamos, bueno, cualquiera, ¿sí? Tengo una superficie metálica, pero aquí yo tengo un fluido que tiene sólidos suspendidos, tengo arena, entonces esa arena está rayándome el material, entonces fíjese que yo tendría que seleccionar un material de una dureza tal que no tuviera ese rayonazo con la arena. Entonces también para el desgaste, digamos que no es la propiedad idónea, pero es una propiedad que nos sirve. ¿Hasta ahí está entendido?